Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Hoy vamos a escuchar una historia críptica en la cual el libro Tres cuentos espirituales de Pablo Kachagyan aparece en el momento preciso, con las palabras necesarias. Quien nos cuenta esta historia es Rubén, en conversación conmigo, Natalia. Y lo críptico se debe sobre todo a que aún no ha terminado. Mejor dicho, si esto fuera un noticiero, este es el momento en el que yo digo, noticia en desarrollo. Disfruten. Hola, 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 hola. Rubén Darío Higuita Londoño, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Natalia Zuluaga Salazar. Bueno, mi rey, ¿qué nos vas a contar hoy? Yo vengo a hablar de Tres cuentos espirituales de Pablo Kachagyan. Yo te recomendé ese libro, ¿cierto? Sí, tú me lo recomendaste. Y te voy a decir a mí quién me lo recomendó. ¿Cómo así? Julieta Venegas. El marica, el Goodreads más famoso y con mejores recomendaciones del mundo. Marica, el Goodreads. O sea, si alguien está buscando una recomendación para leer, vaya al Vaya, Goodreads de Julieta Venegas. Tiene todo organizadísimo, tiene carpetas, hace unas reseñas súper organizadas, súper certeras, o sea, como súper sensatas. Me encanta, es una gran lectora. sí. Sí, es una gran lectora, Sí. ¿verdad? Qué loco que haya como influencers de libros Y en además de esa forma Goodreads. tan como tan orgánica, porque la vieja ni siquiera habla de libros pues como que en Goodreads y en Goodreads Sí, hay yo creo tres que ya. pelagatos Exacto. que le paran Somos bolas. 7. Sí, Pero entonces venimos, vos viste, o sea, como cuál fue la reseña, o no te acordás de cuál fue la reseña de Julieta Venegas que te dijo, no, es uff, que te voy vale a este decir y libro. todo en este momento cuál es la reseña de Violeta Venegas que la tengo aquí abierta. Le puso primero 5 estrellas, que eso ya es como wow, 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 ¿qué? Wow. Espérate un momento. Y esta mujer dice, cada vez que leo un libro de Kachagyan pienso, este es mi favorito. Me gusta mucho la temporalidad que tiene en todo lo que escribe. No parece ser de ninguna parte más que de su propio planeta. Se junta una voz antigua, algo en su manera de razonar sin razonar, como si fuera un montón de espejos que se reflejan. Y en esos miles de reflejos te está contando algo que estuvo enfrente de ti todo el tiempo y lo hace con un humor particular. Me encuentro soltando carcajadas por lo absurdo y divertido que me parece. Siempre pienso en la literatura como una experiencia y para mí leer a Kachagyan es una experiencia, una que recomiendo a cualquier persona que quiera descubrir una voz única en la literatura actual. Y me parece una reseña muy acertada. Sí, tiene toda la razón, qué locura. Sí, sí, sí. O sea, yo lo leí porque me lo recomendaste, porque si yo hubiera visto el título Tres cuentos espirituales, no lo habría leído. Yo sé. Eh, Aunque ahora estoy un poco más reconciliado con la palabra espiritual, no con el concepto. Vamos paso a Pero, paso. pero ahí vamos de poquitos. Y, Eh, o sea, este libro llegó y qué estaba pasando. Como que lo primero que quiero saber es si esa sincronía de la que vamos a hablar hoy, como del libro y lo que te estaba pasando, ¿la viste ahí en el momento? ¿O luego después dijiste como, uy, parce, ese libro me llegó en un momento todo indicado? no, fue como en ese momento. O sea, Ok. me acuerdo que estaba en el aeropuerto y me terminé un libro. No me acuerdo cuál realmente. Entonces dije, bueno, voy a empezar este. ¿Por qué? Porque lo leí en la Kindle, ¿no? No lo tengo físico. Aunque se ve Sí. bonito, ¿no? Igual Blati Ríos hace unas ediciones todas lindas. Ojalá algún día lo encuentre. Sí, aguanta tenerlo físico Eh, porque además la ilustración de la portada es espectacular. es muy bonita, sí. Ujú. Entonces dije, bueno, voy a empezar a leer esto. Y fue muy raro, o sea, como que yo lo empecé a leer y me leí el primer cuento en el viaje de Bogotá a Medellín, que era el del poeta, ¿no? Que son Ujú. unos manes que están buscando un poeta y tal, y como que hubo algo que fue como, marica. Me acuerdo mucho de una parte en donde dice, ya no sabemos si estamos empezando o terminando o siguiendo o continuando, una mierda así. Esa fue justo además Y la reseña que tú le dejaste al libro. La reseña que sí, tú le dejaste al libro fue yo tampoco sé si mi vida está empezando, terminando o simplemente continuando. exacto. Y yo leí eso y algo yo no sé, fue muy extraño porque, no sé, como que en ese momento
sí estaba pensando como, ¿será que mi vida está empezando terminando o simplemente continuando? Porque, no sé, estaba como estancado en muchas cosas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues como que tenía problemas en mi relación y también como que había una situación en el trabajo en donde todos pensábamos que nos iban a echar porque Ujú. habían echado a dos compañeros y luego habían renunciado a otros tres. Entonces era como todo muy, no sé, como que sentía que todo era muy incierto, pero yo estaba ahí. Creo que esa es la sensación de estancamiento. Y creo que estar tanto tiempo así, ya luego te genera como una sensación de estar perdido. Que a mí lo que me parece muy loco de los cuentos es que son muy buenos para expresar esa sensación de estás perdido, pero todo bien. Cuando se vuelven músicos y empiezan a volverse importantes, dicen como, pero si nosotros solo estamos fingiendo, o sea, como que vale la pena ser famoso si uno no, o sea, como esta cosa uy, nosotros realmente no queríamos ser músicos, estábamos buscando al poeta, pero nos volvimos famosos siendo músicos, pero somos unos impostores, vale la pena ser un impostor y como entender eso. Y era como, marica, que bien, o sea, hay una cosa que, bueno, que también es como esto que dice Julieta Venegas, que es que están escritos de una forma que nada está escrito, ¿no? O sea, Ujú. como que son como argentinos y hablan en argentino y tienen como las voces son súper argentinas y son súper casuales, pero luego lo que te está contando es como un cuento, de estos así como con una metáfora, ¿no? Ujú. Como un Ujú. cuento como muy clásico. Y eso se siente súper raro, como no, estos manes buscando al poeta y no los dejan luego entrar de nuevo al pueblo donde ellos vivían porque no llegan con el poeta y si no llegan con el poeta no los dejan entrar. Y todas las descripciones de las cosas un poco son como viejas, ¿no? Como cuerdas, madera. No hay celulares, sino no están en el presente, pero hablan como personas del presente. Ujú. Que a mí me parece pues muy bien hecho, muy bien logrado también como eso, como bueno, podemos seguir así escribiendo estos cuentos. O sea, todo bien, podemos volver a escribir tipo cuentos de los hermanos Grimm, solo que ahora nuestras angustias son un poco eso, ser un impostor, estar perdido, no poder volver a entrar al lugar de donde te fuiste porque te dijeron que tenías que llegar con algo y si no llegas con ese algo, entonces no puedes entrar. Ujú. Y ¿sabes qué estaba pensando ahora? Que estaba leyendo como algunos subrayados de que yo tengo ahí del libro, que no sé si también como que esa sensación de justo lo que estabas hablando, de somos músicos, pero realmente somos unos impostores siendo músicos y nos volvimos famosos y entonces, what's the point de todo esto? Si te habló de alguna manera como justo porque me estás hablando de que estaba pasando esto como en tu trabajo y como que yo siento que igual ha habido una cosa ahí con en tu relación con la publicidad que es como de amor y odio, como de, no sé. Sí, supongo que también yo sentí eso, ¿no? Como que cuando yo entré a publicidad, yo también entré como, no, listo, pero yo lo que quiero hacer es otra cosa, ¿no? Yo quiero hacer guiones, yo quiero hacer películas, yo quiero escribir novelas, no sé. Y entré a la publicidad y me fue muy bien. Exacto. Pues sí, o sea, y luego, bueno, luego me fui a hacer un máster y luego volví y estaba ya en una relación muy larga, ¿no? Como que cuando volví ya llevaba 4 años de relación y había sobrevivido a una pandemia con mi pareja y bueno, pero también cuando volvimos las cosas empezaron a no funcionar del todo Ujú, ujú. y luego me ofrecieron mucha más plata para irme a trabajar en otro lado. O sea, Entonces como que entré a ese otro esa lado. posibilidad de seguir siendo un músico famoso siguió creciendo y como que eso se Claro, sigue agrandando. era como, no, 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 tan. Y claro, yo, bueno, volví de Barcelona con una novela debajo del hombro que no pude vender en Barcelona, ni en Madrid, ni en ninguna parte. Porque Se en vende, parte también por la pandemia. aprovechamos este espacio publicitario para decir que se vende novela. Si usted tiene una editorial, querido escucha, si usted tiene una editorial. Sí, entonces era como eso, como bueno, pero entonces voy a seguir siendo publicista, porque pues es la forma como de seguir. Y un poco también, pues pasó esto de que la relación también estaba mal, estaba yendo mal y bueno, y era como muy... Entonces, claro, como que se sintió muy extraño leer ese cuento porque en principio no tiene nada que ver con nadie, ¿no? Es como, son unos manes buscando un poeta y, y viven en un pueblo entonces yo recuerdo eso, como que yo recuerdo que cuando yo me bajé del avión,
tenía la sensación de que alguien me hubiera dicho como, pero vos no te das cuenta. Ujú, ujú. Como que ese cuento te estaba mostrando una cosa que no habías visto, justo además lo que Sí, Julieta Venegas está diciendo en la reseña. sí, exacto. Y no sé, o sea, me acuerdo que Samantha Schweblin decía una cosa sobre los cuentos, que era como, cuando vos estás escribiendo un cuento, lo que estás haciendo es lo siguiente, le estás diciendo a un amigo que por favor vaya a tu casa y encuentre un objeto, ¿no? Encuentra, marica, necesito que vayas a mi casa y saques unas llaves, pero no hay luz. Mm, Entonces vos estás dándole una serie de instrucciones a tu amigo para que esa persona llegue hasta las llaves, pero no hay muchos referentes porque no hay luz. ok. Entonces necesitas ser muy preciso en las instrucciones. Entonces ya, claro, como que comparaba esto diciendo como la idea con un cuento es que vos tratas de expresar una sensación o una emoción, que eso es muy difícil. Entonces a mí me parece muy loco porque es como eso, como es esto, vos estás sintiéndote así. Ujú. Pero Eh, además que lo vuelta es que incluso después de haber pasado por ese momento, incluso después de haber leído el cuento y de que ese cuento te develara lo que te develó, sigue siendo difícil de nombrar. Como que fue lo exacto. que fue lo que encontraste, pero como que encontraste algo, pero sigue siendo difícil de decir justamente esto fue lo que encontré o lo que me develó, pues el cuento. Sí, o sea, yo pues creo que es como esta sensación de estar perdido y entonces como hey, tenés que cambiar algo porque si no, pues no vas a dejar de estar perdido, que un poco es de lo que habla el último cuento. Es un man al que le dicen que se parece al santo y él empieza a ser el santo un día porque va a una librería y la gente lo ve y la gente como que se lo cree y es un poco similar, ¿no? Como que es un impostor, pero ahora tiene como tal. Y en eso le pasa algo que yo también siento que es lo que me pasó y es como esta idea de perder la identidad, que al final él dice, me tengo que recoger, tengo que volver a ser yo, Ujú, ujú. que es muy duro, ¿no? Como que yo siento que es muy difícil sentir eso, como que uno diga, ay, marica, yo ya Es no... muy impresionante, como que es un choque. Como así, Sí, yo podía, yo siento que da una sensación de como existía la posibilidad que yo dejara de ser yo si yo estaba aquí todo el tiempo. Y sí, exacto, y sí, exacto, y ajá, luego sí, evidentemente sí. Y ese lo leí en el camino de vuelta, ¿no? Como que yo ok. fui a Medellín y lloré mucho, me acuerdo. Y además el camino, baby, wow, qué simbólico, porque el camino de vuelta también era regresar al lugar en el que realmente vivís, como que estabas Sí, dando una exacto. vuelta del lugar en el que vivís al lugar del que sos y ida y vuelta. Sí, Y estuvo el que... libro ahí presente en todo ese recorrido. Exacto. Y fue, sí, fue como solo ese recorrido. No sé, me pareció también lindo que... De hecho, me quedé sentado terminándolo. Como que dije, no, lo voy a terminar de leer en el avión. Ujú, No sé, como que tiene sentido. Empecé a leer en el avión y lo voy a terminar en el avión. ujú. Esta idea de recogerse a uno mismo sí, como que me afectó. Obvio, obvio. Y sentís que te puso como en acción de algo. Como que siento que al ponerme como en esa situación de mirar lo que está pasando, yo sí, pues como que dije, sí, tengo que hacer cambios, tengo que cambiar ciertas cosas. Ujú. La relación siendo como la más grave, ¿no? Pero era, sí, yo siento que era algo que necesitaba que alguien me mostrara. Ujú. Y Am, también que chimba que haya sido como justamente la literatura, porque vos tenés una relación muy especial con la literatura y con la escritura. Como que no me parece gratuito que haya sido justo un libro y no, y porque tal vez ya mucha gente o ya muchas conversaciones, o incluso ya vos mismo habías visto que algo estaba como raro en la vida profesional, en la relación, en todo lo que fuera, como que había un momento de la vida raro en el que decías, aquí hay algo que como que no está funcionando, pero me voy a hacer el huevón." Y llegó un cuento y te dijo, no te puedes hacer el huevón más. sí, exacto. En realidad tres. Ah, bueno, tres, ajá, Pero, sí. claro que me parece también una cosa muy espiritual, maldita sea, El caí. 3 es un número, el hijo de puta Rubén. Aparte, claro, no sé lo de los tres, no sé, el cuento del gigante fue con el que menos me identifique, pero también me gustó mucho, porque es muy bonito, es muy esperanzador, me parece.
Pero el cuento del Como, gigante es muy, o sea, para lo que me estás contando que estabas viviendo como en ese momento en el que ese libro llegó, el cuento del gigante propone como una intención de prepararse de una manera estéticamente muy, muy bella para el momento de la muerte. Y como que también venía un momento ahí de, bueno, toca cerrarle la puerta a muchas cosas y como morir en cierta forma en algunos aspectos y luego entonces volver a arrancar. Y como que ese cuento está ahí en la mitad hablando también. de eso, un poco. Ve también, sí. Creo que, no sé por qué, pero retrospectivamente lo que más me acuerdo del cuento del gigante es como la idea del viaje, como de hacer todo esto y luego cuando vas a volver es como, no, no hay lugar a donde volver, el gigante se murió. Ujú. O sea, ya, quédate ahí. Que me parece un poco rara y muy loca. Y que creo que también tiene que ver con esto de que yo vivo en Bogotá, pero soy de Medellín. Y siempre que voy a Medellín me pasa algo y es que me dicen, ay, ya te devolviste. Y yo, no, no, pues yo vivo en Bogotá. Pero sí, a veces me pasa que me preguntan eso, como, ¿qué estás haciendo acá? Yo sé que me lo preguntan en plan, ¿te vas a quedar acá? ¿Viniste de paseo? ¿Estás Ujú. trabajando acá? No sé qué. Pero esa es una pregunta muy rara, como ¿por qué le preguntas eso a alguien? Y es una Y pregunta, yo creo que sobre todo muy rara de responder, no tanto de hacer, porque si te encontrás una persona que no ves hace mucho en una ciudad en la claro, que sabes que no vive, es normal preguntarle qué haces acá, pero para vos es como, por qué me estás poniendo en duda? ¿Por qué estoy en el lugar del que soy? sí, exacto. Entonces también me acuerdo mucho de eso, como que no sé por qué, esa vez, bueno, sí sé por qué, ¿no? Como que lo leí y entonces tenía eso en cuenta, como, pero ¿por qué me estás preguntando qué hago acá? Yo soy de acá y es Ujú. como, yo sé que hace rato no vivo acá, pero yo sí a veces siento que eso, que yo no, por alguna razón no podría volver. Eh, Quizás porque me falta capturar a un poeta Ujú. o algo así, ¿no? Como llevar algo para volver del todo. Porque cuando voy no me siento, no, sí, no, no siento que sea como mi lugar. Que entonces, claro, es raro porque siento que Bogotá un poco es más mi lugar. Ujú. Llevo un tiempo aquí, pero ¿Cuántos años llevas viviendo mm, en Bogotá? sumados, seis, siete, Ok. 8. Puta. Sí, no, un montón. O sea, en estos días me di cuenta que llevo 10 años trabajando en publicidad. Uy, Es Dios terrible. mío, baby, el músico. Soy el músico, soy el Eres el músico, soy músico. el músico. O soy el santo también. Quiero leer un fragmentico que me parece así como me dio mucha risa, incluso lo subrayé en el Kindle y la nota que le puse es ja 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 ja. Una nota muy seria, Maravilloso. porque siento que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, como de esa, tiene que ver como con, con esta idea del que lo que le pasa a los músicos, como que están fingiendo ser músicos y se vuelven refamosos y entonces dicen un punto, nos llevaron a un bar donde nos preguntaron qué tipo de música hacíamos. Música coherente y absurda, mística y bailable, respondimos. Y nos dijeron, eso es lo que más gusta acá, pueden tocar esta noche. Que es esa gran frase. Perfecto, güey, Sí. perfecto, es muy bueno, güey. Siento que también ayuda en que te coge muy desprevenido porque es muy chistoso, o sea, la forma en la que se desarrollan las cosas y la forma en la que hablan los personajes es muy graciosa. Y tal vez también esa, como esa gracia que tiene y que yo siento que lo descoloca a uno un poco porque cuando uno entra, solo desde el título uno siente que se va a enfrentar a un texto como súper sublime. Pues una Sí, cosa así total. como wow, muy seria. Y luego este man empieza a hablar de esa forma, entonces te cagas de la risa, entonces como que siento que eso en algún punto también, no sé si estoy aquí pues interpretando tu experiencia, pero me puedes decir absolutamente falso, pero no sé si eso te ayudó un poco como a bajar la guardia de primero el hecho de que fueran espirituales, que de entrada te Espirituales. pareció una palabra compleja, y segundo, a bajar la guardia y dejar como que esa información entrara y calara en la forma en la que caló. Sí, total. O sea, porque claro, no sé, me pareció esto como de las películas cuando hay como un señor que es muy sabio y entonces llevan al sabio, tan el sabio, y el sabio luego le dice, pues como que la respuesta del sabio siempre es una cosa súper, no, pues lávate los dientes todos los días a las 2 de la tarde. Sí. Y ya, y es como, ¿qué? Yo no entiendo. Sí, sí.
es como esa sensación, como de, es espiritual, sí, pero no se siente tan espiritual al principio y ya luego da toda la vuelta, y sí. Ujú. Y yo sí siento pues que el humor es una muy buena forma de que no baje la guardia, como que uno cree que está leyendo una cosa súper chistosa y el cuento del poeta se termina con todo lo que tiene un tiempo de esplendor tiene también un tiempo de decadencia, pero a la vez todo lo que tiene un tiempo de decadencia tiene un tiempo de esplendor. Y la forma de llegar es brillante porque es una historia medio absurda de unos manes que se van a buscar a un poeta y no sé qué, que luego hacen ellos mismos esa reflexión, como de, en un momento cuando fuimos músicos había algo muy decadente en nosotros porque no los considerábamos eso, y en otro momento cuando ya logramos coger al poeta, había algo como muy esplendoroso en nuestra decadencia de lograrlo. Ujú. Y creo que por eso también le echo la culpa a Kachanchan, porque dije, sí, o sea, la relación ya tuvo un momento de esplendor y un momento de decadencia, y ahora tiene un momento de decadencia que pues podría tener un poquito de esplendor al terminar, que creo que eso también me ayudó a eso, como que el final de mi relación fue muy tranquilo, Ujú. eh, porque yo tenía una tranquilidad extraña. O sea, creo que hacía mucho tiempo no me sentía tan tranquilo. Ujú. Lo que es muy raro, porque es Porque como, era una cosa toda pues como de mucho movimiento y de una desestabilización muy fuerte. muy grande, Ujú. claro, muchas cosas desestabilizándose a la vez. Y me parece un poco raro que sea esta idea de que te digan, hey, estás perdido, y vos, no sé, como que yo lo tomé como, ok, sí, Lo sí, acepto. tengo que hacer esto de volverme a encontrar, reunirme. Pero estaba muy tranquilo con eso y me pareció muy extraño porque no fue tan tranquilo darme cuenta, ¿no? O Ujú. sea, como que darme cuenta me costó mucho. Y luego ya como vivirlo no me costó tanto. Pero sentís que el libro llegó, o sea, cuando estabas leyendo el libro ya te habías dado cuenta. Yo siento que sí, pues como que ya me había dado cuenta, pero no era como, no sé, no era como consciente de que fuera como solucionable. O sea, Ok. ¿me voy a entender? Ujú. Como, sí, como, no sé si te ha pasado que estás en una situación y como que asumís de entrada que esa situación no va a cambiar, eh, y por más que vos haces cambios y tratás como de solucionar la situación, no cambia nunca, o sea, se queda, es igual. Ujú. Y uno lo sabe, Pero no pero, quería hacer, uno se hace pero bobo. uno lo primero que aceptó es que esa situación es necesaria, ¿no? Como que es inamovible, entonces claro, como que no ve salida. Y es muy fácil, y todo el mundo la ve cuando te mira. Es como, hey, pero ¿por qué Claro. estás haciendo esto otra vez? Es como, no sé. Pero justo eso, y entonces lo que te decía ahorita, como que es como muy, es que no sé cómo más decirlo, pero como la esencia de este podcast de verdad, el hecho de que eso que vos luego, o sea, si miras luego ese momento en perspectiva, te das cuenta que todo el mundo lo sabía, que para todo el mundo era claro, menos para vos, y que esa claridad casi como que se presenta muy cariñosamente, muy amablemente en Muy la forma de amablemente. este libro, haciéndote reír incluso y diciéndote, y como contándote una historia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás viviendo. Como que, como decías ahora, son unos manes en una época que uno ni siquiera puede identificar, están en la era medieval, no sé, puede ser, porque además el pueblo es como que tiene un fuerte por el que nadie puede Sí, pasar, ¿no? Como que tiene una una puerta. puerta, ajá, es un pueblo con una puerta. Y esa claridad llegó digamos, yo me refiero sobre todo al primer cuento, pero sé que los tres cuentos fueron como relevantes, pero como que llegó de una manera muy amable y ese filtro fuiste vos. O sea, finalmente fuiste vos el que se dijo a sí mismo, esto tiene que cambiar, Claro. a través de Sí, ese cuento. exacto. Pues a través de ese Entonces, libro, perdón. sí, por eso siento que o sea, ayer que estaba pensando en eso y como releyendo y tal, pensé, bueno, tampoco es que la situación haya terminado. Como que yo sí siento que todavía estoy en ese proceso
buscarme, encontrarme y todo lo demás. Ujú. Pero Pero eso fue un sí, detonante. pero sí, claro, sí siento que llegó en un momento donde necesitaba que llegara algo así, que alguien me dijera algo así, que listo, no fue nadie puntualmente, no me encontré a Kachatyan, me explico. Entonces, pero sí me acuerdo Imagínate ir por la calle, te encontrás a Pablo Cachayán y te Kachatyan, dice, amigo, estás perdido, debes amigo, sí, encontrarte. Y sigue derecho. maravilloso. Él dice al inicio del libro, dice, no soy yo el místico, pero pienso que los tres cuentos sí, al menos en un aspecto, van de afuera hacia adentro. O sea que ahí hace una definición de lo místico y como que luego uno se da cuenta que precisamente eso es lo que pasa en los cuentos que van de afuera hacia adentro y Adentro. entonces por ir de afuera hacia adentro no te están dando las cosas literales, sino que te están mostrando la afuera y eso tiene que pasar por tu interpretación y ahí está. Ese es el, como Sí, que quién es el poeta, quien vos digas que es el poeta. Pues no, yo qué te voy a sí, decir quién es el total. poeta. Ve, no me acordaba de ese prólogo, pero qué inteligente. Porque los cuentos son muy afuera, o sea, absolutamente nunca vas a estar en una situación como la de el man que mandan a comprar ropa para un gigante. Nunca. Total. O sea, pero puedes entender esa sensación de que el puente se rompió y no puedes volver, y aparte no hay a dónde volver porque está muerto. Eso como que sí. Y es un poco como el muy afuera de esto, de, es un cuento sobre un gigante, de una guerra, una nada, termina en un centro comercial. Y, Que y el es tan adentro es, afuera que es adentro. sí, que están afuera, que uno lo, claro, que uno dice, ay, parece si a mí me pasó algo así. Que es como, no, marica, nunca te pasó algo así. Nunca Total. fuiste a buscar un poeta para pegarle y llevarlo al pueblo. Nunca te confundieron por un santo y luego hicieron una religión a tu alrededor. No, eso nunca te pasó. Pero esa sensación del santo de, marica, ya no sé quién soy, necesito reunirme, sí, sí te pasó. Ujú. Sería genial que a alguien más le pasara esto para que nos entendiera a nosotros dos hablando de Pablo Kanchatian como si fuera la verdad revelada. ¡Oh, marica! Total, total. Pero, no sé, Entonces, sospecho que a mucha gente le pasa. baby, ¿hay algún fragmento que tengas por ahí subrayado que quieras como que compartamos o como un parrafito, alguna cosa que quieras compartir? Nunca hubiéramos buscado esta vida y si la hubiéramos buscado, nos dijimos, nunca la hubiéramos encontrado. Y ahora en cambio buscamos al poeta y no lo encontramos. Y, dijo entonces uno de nosotros, si esto es cierto, entonces una energía repentina nos invadió. Debemos dejar de buscar al poeta para poder encontrarlo, gritamos. Sí. Baby, ¿algo más que quieras añadir, contar? Siento que estoy hablando sobre una situación ongoing, entonces es extraño. La vida es Pero la vida así, es así. ongoing. Sí, es verdad. O sea, no es como que esté contando como, me pasó esto y tiene un final, sino como, no, bueno, acá estamos. Todavía como en ese proceso de, no sé, de dejar de buscar o de encontrarse a uno Ujú. y todo esto. Baby, te agradezco mil, 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 mil que hayas estado acá. Te amo mucho y estamos hablando. Baby, te amo. A ti muchas gracias, primero por recomendarme el libro y segundo por hacerme pensar en él de esta forma, en esta conversación. Me parece muy bonito. Hay un fragmentico con el que quisiera cerrar el podcast que me parece una gran despedida que dice, pero sea como sea lo que es y lo que tenga que ser de lo que fue, habiendo dicho lo que teníamos que decir, nos despedimos con buenos deseos. Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.